Hola, ¿cómo estás? Quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría hacer de tu vida una meditación? A lo mejor es una pregunta extraña, pero ahora te voy a explicar el por qué te la hago. Llevo ya un tiempo escuchando de las personas que se acercan a mí y de mis alumnos la misma historia, una historia que se repite. Las personas vienen y hablan conmigo y me comentan de que se les hace muy difícil tomar decisiones en su vida a pesar de que saben que se tienen que abrir a un cambio y tomar esas decisiones porque en lo que están ahora, lo que están viviendo ahora, no les está haciendo bien y sienten que están o en ambientes tóxicos o en situaciones tóxicas que le están haciendo mucho daño. Pero tienen un sistema de creencias que le dicen que no son capaces, que no tienen la fuerza, que simplemente no lo pueden lograr. Por otro lado, otras personas me comentan que con su mente no saben cómo gestionarla, no saben cómo calmarla y que viven con un continuo ruido, como una radio encendida todo el tiempo, con los pensamientos que vienen y van y les cuesta entrar en estado de calma, en estado de quietud, en estado de silencio interno. Y eso les hace sentirse muy cansadas, agotadas, que ya no tienen más energía. Y a pesar de que no es un agotamiento físico, porque no están en una actividad física que les hace sentir ese cansancio, sienten y están muy claras de que el agotamiento es mental, pero no saben cómo hacer para calmar esa mente y poder relajar su cuerpo. Por otro lado, otras personas, ante la situación que estamos viviendo ahora, de tanto cambio, de tanta incertidumbre, se sienten con mucho miedo, miedo ante el qué va a pasar, cómo van a terminar las cosas, cómo eso va a influir en su vida y se sienten muy inseguras. Y esa inseguridad, ese miedo les hace limitarse, les hace sentirse bloqueadas y no poder avanzar en la vida. Es como que tienen miedo a seguir andando porque al no saber qué va a suceder, han perdido la confianza en la vida y se han quedado paralizadas sin saber qué más hacer. Y así he ido escuchando una serie de situaciones que me van comentando. Muchas personas sienten el estrés o sienten ansiedad, sienten que lo que ocurre a su alrededor influye mucho en su bienestar y en su paz interna y que su felicidad depende de cómo se dan las cosas afuera. Y se sienten que ellos no tienen el control de sí mismos para gestionarse y para poder estabilizarse independientemente de lo que está ocurriendo afuera. Y cuando escucho todas estas cosas, me siento identificada porque yo misma he pasado por cada una de esas situaciones. Desde pequeña fui una persona muy tímida que sentía mucha vergüenza. De verdad que para mí era más fácil pasar desapercibida. Y esta timidez y esta vergüenza me hacía vivir como en una burbuja donde yo me iba refugiando, me iba escondiendo y prefería que no me vieran. Y eso hacía de que no socializara mucho, no me gustaba socializar, no me gustaba ir a las fiestas, no me gustaba, ¿sabes? Solamente me relacionaba y estaba bien con el grupo de personas íntimas que eran mis amigos, sobre todo del entorno en el que vivía, del colegio, la música y basta. De resto, todo me daba vergüenza. El ir creciendo de esta manera y al ver la gente que yo era tan tranquila, tan buena, me decían, qué niña tan buena, qué niña tan tranquila, porque yo estaba metida en mi burbuja de la vergüenza, me fui creyendo todo esto y por mantener esa imagen de la niña buena,
reprimía mucho mis emociones. Y cuando sentía un miedo, una tristeza, un enfado, algo que no me cuadraba, no lo expresaba, sino que me refugiaba en mi burbuja y prefería alejarme del entorno. Y así fui creciendo. Fueron pasando cosas en la vida donde yo no expresaba y me exponía como yo me sentía, sino que iba reprimiendo cada vez más y más. A raíz de eso, terminé hasta estudiando algo que no quería por no tener el valor, la confianza en mí y la estima. No me aceptaba, no me valoraba como yo era y no me sentía capaz. Y terminé estudiando otra cosa por satisfacer a los demás sin escuchar y sin creer en mí misma de que yo podía hacer lo que yo tanto deseaba. Pero bueno, gracias a la vida tuve la bendición por mi madre de conocer la metafísica y fue muy cómico porque acepté ir a las clases de metafísica y leerme el libro para obtener cosas materiales, porque dependía mucho del qué dirán. Pero me abrió ese camino que me fue enseñando el ir llevando la mirada al interior, el ir conectando conmigo misma, el ir escuchándome a mí misma. Y desde ese momento se fueron abriendo puertas y ha sido etapa tras etapa y he aprendido que la vida no es lineal y que independientemente de que practiques mucha meditación y mucho yoga, la vida es como una montaña rusa. Hay momentos en los cuales subimos y hay otros momentos en los cuales caemos y bajamos. Pero con el pasar del tiempo he ido aprendiendo que si trabajas la aceptación y aprendes a surfear esas olas, ¿ok? Ante la caída tienes la fortaleza y las herramientas para levantarte, para recoger el aprendizaje de la caída y seguir adelante en la vida. Y así fui superando, siempre refugiándome en la meditación, gracias a Dios, y no en una adicción. Fui superando las diferentes adversidades que me presentaba la vida. Pero me di cuenta de que todavía no terminaba de ser 100% aceptación conmigo. Habían cosas que todavía se escapaban de mí. Y la gota que derramó el vaso fue hace 7 años cuando en una operación hubo un fallo en la anestesia y me encontré en una cama en la cual no podía levantarme porque había perdido el equilibrio de mi cuerpo. Un derrame de líquido en el cerebro no me permitía levantarme y cuando me levantaba me mareaba, no tenía equilibrio, se me cruzaba la vista y no me podía mantener. Eso fue bastante traumático para mí y de esa situación experimenté el miedo, ataques de pánico, ataques de ansiedad y mucho estrés. Y gracias a que tenía estas herramientas, gracias a que tuve el apoyo de mi hija, de su padre, de mi médico de cabecera y de ciertos terapeutas que me acompañaron en este proceso, me armé de valor y lo primero fue esa gran voluntad, ese gran compromiso que establecí conmigo y estas ganas de salir de ese agujero y me levanté. Y fue como un reaprendizaje. Y quien me abrió la gran puerta fue un osteópata que me dijo, sí, tienes una rectificación en el cuello por tanta tensión, tanto estrés para mantener el equilibrio, pero también puedo sentir en tu memoria celular de tus músculos el miedo, las emociones. Y me explicó una técnica, me la enseñó en esa terapia al terminar, que se llama EFT, para liberarme de toda esa carga emocional. Y yo a raíz de eso empecé a investigar donde él me había indicado y empecé a entender el cerebro, ya que todo mi problema empezaba allí. Entonces yo dije, déjame entender cómo funciona mi cerebro para poder ayudarlo. Decidí involucrarme yo y poner de mi parte en mi proceso de sanación. Así que empecé a investigar sobre esta técnica, el tapping, y allí te explicaban mucho cómo funcionaba el cerebro. Después conocí a una amiga,
supe que ella también trabajaba con el tapping y ella me habló de Joe Dispenza, que es un neurocientífico, y con él se me abrió otra puerta y ahí decidí estudiar la neurociencia y me dedicaba todos los días 1 hora a leer y escuchar esta ciencia que me abrió la vida y me salvó. Para mí ha sido mi gran sanación. Y desde allí, con empeño, con mucho amor, con muchas ganas y con un gran compromiso conmigo misma, empecé mi camino de revivir otra vez, de volver a aprender y de volver a la vida, dejando a un lado el miedo que había agarrado por la pérdida de control en mi cuerpo y volver a aprender desde la confianza y desde el amor a todo eso que había dejado en mi vida. Ha sido un proceso largo. Es cierto que las secuelas de esa anestesia no se han quitado, pero yo he aprendido a vivir sin miedo y a vivir con confianza y con amor. Y por ese motivo, ahora puedo compartir contigo ese proceso que yo viví y viendo lo que me van diciendo las personas, he decidido hacer como una recopilación, como un resumen de todo eso que fui aplicando en mi día a día y lo que me ayudó a levantarme, a confiar en mí y a seguir adelante, llevándome el aprendizaje y dejando a un lado el miedo y el sufrimiento. El entender cómo funcionaba mi cerebro, mi mente, mi cuerpo, las emociones y cómo todo eso influía en mi cuerpo fue una puerta a la vida. Fue de verdad el gran entendimiento y la gran salvación. Y un día me di cuenta, escuchando sobre todo a Joe Dispenza, porque de verdad que estudié a varios, me di cuenta que lo que él exponía sobre neurociencia era el yoga. Y allí empecé otra vez a estudiar Patanjali con más profundidad, por eso tengo esa gran pasión por los Yoga Sutras de Patanjali. Y me di cuenta que la neurociencia era la explicación científica de lo que hace 3000 años nos explicaban los grandes maestros del yoga. Y todo fue como un engranaje y esas piezas que faltaban del puzzle se fueron colocando en su lugar y para mí fue wow. Entonces, escuchando cómo las personas se acercan a mí y me piden una guía, me piden ayuda para ellos tomar la gestión de su vida, he decidido hacer esta recopilación donde he creado un paso a paso para que aprendas a entender tu mente y cómo gestionarla, cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan las emociones, cómo influyen en tu cuerpo y así tengas las herramientas para poder vivir la vida, abrirte a sentir el dolor que conlleva cualquier adversidad, cualquier dificultad, cualquier caída, porque eso es inevitable, pero también tener la fuerza para decir, ok, me abro a sentir lo que es, pero decido soltar el sufrimiento y abrirme al amor. Y te puedo decir que sí es posible levantarte y sí es posible disfrutar de la vida y ser feliz independientemente de lo que esté ocurriendo a tu alrededor y de las adversidades que se te presenten en la vida. Y por eso, lo de la pregunta, si te gustaría hacer de tu vida una meditación, porque la meditación no es sentarte en silencio y poner la mente en blanco. La meditación es ser uno con este instante en el aquí y en el ahora y desde la conciencia de poder conectar con tu cuerpo y poder sentir lo que está ocurriendo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y ser presencia y darte el permiso de sentirlo desde esa conciencia, poder decir, ok, ante esta situación, ante esta persona, estoy sintiendo esto, me está ocurriendo esto. Ahora me cuestiono, ¿quiero seguir sintiéndome así o me abro al cambio?
¿Quiero seguir por el camino conectada con el miedo o me abro al amor? Y cuando vives en meditación, eres conciencia, eres presencia y te das cuenta que lo que ocurre en tu interior es tu decisión y que el gran poder está dentro de ti. Y que si decides ser felicidad, eres feliz. Y si decides ser sufrimiento, eres sufrimiento. Así que esta es mi propuesta nueva. Lo he hecho con mucho amor, con mucha dedicación y quiero presentártela ahora. Abajo te voy a dejar toda la información en específico. Son 5 semanas donde vas a ir obteniendo la información tanto teórica como práctica para que la vayas implementando e integrando en tu día a día y vayas obteniendo las herramientas para que puedas gestionarte, para que puedas levantarte ante cada caída y para que puedas vivir tu vida como una meditación. Mira abajo toda la información que te he dejado. Si quieres hablarme, con mucho gusto ponte en contacto conmigo privadamente y te explico con más detalle. Y en el link tienes toda la información. La última semana de febrero comenzamos y eres más que bienvenido o bienvenida a Haz de tu vida una meditación. Gracias.